El Señor nos reúne en su casa para la celebración de la Eucaristía, a pocos días de la fiesta patronal de nuestra comunidad. En este octavo día se nos invita a reflexionar sobre el tema, el cuidado de la casa común como necesidad y signo de esperanza. Dios Padre es el creador de todas las cosas, y por eso todos somos hermanos y la tierra es nuestra casa común. Cuidar de ella es una necesidad, porque de eso depende su supervivencia, la supervivencia de los seres vivos y la nuestra propia. Pidamos hoy la gracia de sentir la creación entera como un don maravilloso de Dios. Por ser obra suya, merece ser preservada. Como comunidad de fe, iniciemos nuestra celebración uniéndonos al canto de entrada y poniéndonos de pie. Virgen la Merced. ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Y ¡viva Jesús resucitado! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros y especialmente para ustedes, queridos hermanos de esta comunidad. Dice que el barrio también se llama Las Mercedes. Lleva el nombre de nuestra santa patrona aquí en Areguá. Estamos transmitiendo en directo. Es decir, que en todo el Paraguay este día, oye, cuágina la pende barrio, oye, cuá la pende capilla, oye, cuá ese va la ñande religioso, ñande lleva. Tenemos esta devoción a nuestra madre, la Virgencita, bajo esta advocación de Virgen de la Merced. Así es, te escuché tirado hoy la Virgen de la Merced, porque fui párroco en Lambaré, de una comunidad que también se llamaba Virgen de la Merced. Aupecha quiere decir que este día se tirá y que tu anguaisa la ñañe bohemio ñon días ya yerure peña y cotemea, porque es el regalo justamente upea y la Merced, y el regalo más grande que nuestra madre nos da es a su propio hijo, a Jesús, y hoy lo vamos a recibir aquí con su cuerpo y con su sangre. Apea la ñañe mombareteana y que tu anguaisa la ñañe que como comunidad también dentro de nuestra iglesia. Bueno, vamos a comenzar entonces, queridos hermanos, nuestra Eucaristía y con mucho entusiasmo, porque le dije ya que de todas partes del Paraguay este día, más de 250.000 personas ya enderezaron a esta misa de todos los días Yaguarecoa a través de nuestro primer canal de televisión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y al comenzar esta Eucaristía, lo primero que hacemos, queridos hermanos, es reconocernos de que somos pecadores. Ñeco te vea lleva peñan de yara, un bohue peñan de angaipá. Ñeco te vea lleva peñan de olla, ñañe compromete mi peñan de yara en un depe para ser más buenos.
para hacer un camino de santidad ñamojera pea. Santidad quiere decir ser felices, ayudarnos, pasar la mano al que necesita, levantar al que nos está pidiendo y extendiendo la mano. Así es que iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, que otorgaste la redención a los hombres por medio de tu Hijo Jesús, concede a cuantos hoy invocamos a su Madre, con el título de Virgen de la Merced, mantenernos en la verdadera libertad de hijos que Jesucristo nos mereció con su sacrificio y ofrecerla incansablemente a todos los hombres. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con su palabra, Dios creó todas las cosas. Con el corazón y los oídos abiertos, acojamos esta misma palabra que hoy se nos anuncia. Del libro de Isaías. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y abarcó con la palma las dimensiones del cielo? ¿Quién hizo caber en una medida el polvo de la tierra, o pesó en una báscula las montañas y en una balanza las colinas? ¿Quién abarcó el espíritu del Señor y el consejero lo instruyó? Él está sentado sobre la cúpula de la tierra, donde los habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un tul, los despliega como una carpa para habitar en ellos. Levanten los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó todos estos seres? Él que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. Palabra de Dios. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre
has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único,
lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Tomen asiento. Viva la Virgen de la Merced. Viva Jesucristo. Y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, en primer lugar, ya es agüesa peña moñe puno la ñane misa guriayepa. Merced significa regalo, peaina. Es decir, el gran regalo que Dios nos da, ciertamente que es su propio Hijo. A veces, a través del Evangelio, capítulo 1 del 1 al 18. Este se llama el prólogo. Prólogo y seina de introducción oye yapoa, pero un bobe ñande, va eva la ñande yara, o esa case ñande, va ella bañandere sape asea lleva peñande guatabe, peñandere coebe, peñande comunidad, va ella bañande entonces, Jacob ana cristianos haisa. Eso es el prólogo. Entonces una introducción general. Y justamente a Beñande ya celebráis y ustedes ya están en el 8º día de nuestra querida Madre, la Virgen de la Merced. Y Merced quiere decir regalo, regalo. Y este es el regalo más grande, queridos hermanos, y justamente en este 8º día la lectura nos habla de este gran regalo que el Señor nos da. Pero ñandé, ya he hoy la recibí ya de la regalo, oye, he hoy siempre he recibido la regalo, en Mondorona hoy enseguida, esa hoy, evala, o veruan de Hicue. Pese a oye, pero la ñande traición. Pese a Mateo Pérez recibí, está la regalo, allí va. Bueno. Y así también, queridos hermanos, este gran regalo que hoy el Señor, a través de su Madre, a través de la Virgen, bajo esta advocación justamente, la Virgen, la Madre del regalo, ya eso me pesa la ñaño entender por una vez agua, Virgen de la Merced, Virgen de la Misericordia, Virgen que nos ayuda a dar un paso importante en nuestra propia vida. Y ahí está, el mayor regalo de su Hijo Jesucristo. Jaupear entonces, Pere Mondoro ya delante del regalo, Orebaña Janguare, Cuajanguamba, Eva, Loña y Pupe. Justamente aquí la primera lectura nos habla y nos va, o mejor dicho, este evangelio del día de hoy nos habla y nos va explicando parte por parte, ma vagina, peoñeme eva de cueñande. Qué regalo hemos recibido. Qué lindo, queridos hermanos. Este hoy entonces con anillo al dedo ya es ñande este día, ñande ya hoy cual case ñande hoy ya como ibe ñande pope. Ya ye sape angua ya y cuajangua. Va eisa bañande ya ñande era hijo. Y a través de su madre nos regala ¿a quién? A su propio Hijo. ¿A quién nos regala? A su propio Hijo, es decir, a Jesucristo. Pero Goanga Peña Mondoror iré peñan de regalos a ñamaña janguaisa y cuajanguaisa va eisa regalo para los ñeme hace había sido, miren, que nos describe que este regalo es maravilloso. Es nada más y nada menos alguien que dice, al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Proston seon, hey, vea la Biblia, vela, iñe arandúa, vela, oñe a la griego, vea ese estaba verdaderamente junto a Dios. Japea el regalo, tu sabeo me añade ina peñande y que es ese que estaba junto a Dios, es decir, a Jesucristo. Y Jesucristo es Dios, nos quiere decir. Quiere decir que nos está regalando al mismo Dios. Nos está regalando a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y aquí nos va describiendo poco a poco. Porque son 18 versículos que la palabra de Dios nos va explicando sobre las características de este regalo fenomenal que nos da nuestra Madre. Y entonces en primer lugar nos dice que esta palabra existía desde el principio. Oiba que venían de Yara Equere, Opeaco y Seina, que es Dios. Y después continúa. Y la palabra era Dios, o subraya oñande. Hoy cual calle ñande, cualquier tu cuchilila ya recibía.
Pe regalo peñande ya huereco ahina. Hatuishei tereimba e aveila pepe huereco ave al tenerle a nuestra Madre la Virgen de las Mercedes como patrona. Porque quiere decir que continuamente nos está regalando a su propio Hijo. Nos está regalando al que es Dios, al que siempre estuvo junto al Padre, porque Él estaba desde el inicio junto al Padre y por lo tanto la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. La creación, el mundo, la realidad, nuestra vida, nuestra existencia. Peñandesea, peñanderúa lleva. Peome eva cueñande, peñandere cobeja, peñande ya recibía cuello y cuera. ¿Cómo, queridos hermanos, vinimos al mundo? ¿Cómo hemos recibido esta gracia de parte de Dios? Y eso solamente como un gran regalo. Y esto es un gran misterio. Digo, señor Andemandúa, cuando tenía un año. Va ya cuando tenía un año. Rejo de plantar frutilla. Rejo de vender chipá. Va la Pellapoa. ¿Vos te acordás cuando tenía un año? No. ¿Vos te acordás cuando tenía 2 años? ¿Dónde mandó ahí? Va yo pea. Vengo a vender así de la cabeza. Va a vender mandó ahí para ver. Bueno. Realmente nadie, queridos hermanos, sabe, ¿verdad? Ni se acuerda. Ya debe catuve. Ya toma conciencia lleva. Chay cuaya la ñey mejaina co mundo ape arina. Y mientras tanto, ¿qué? Upea la ña de pregunta, mientras tanto, ¿qué? Y mientras tanto, nuestros padres, papá, mamá, nuestros hermanos, tal vez una niñera, tal vez una prima, tal vez hay más baña tendeba de ñanderejea lleva. Se la hace misión se mandó a porque la se prima te tu sabe a la ña tendeba que se deje por lo menos. Ahí te veo y go ve ese prima vea. Agui lléveme eso lleva porque siempre, ¿verdad? Entonces, todo. Nembo Yahoo, Nemongarú, todo. Quiere decir, queridos hermanos, que este es el regalo más grande, el regalo de la vida. Y justamente eso es lo que nos está diciendo. Todas las cosas que nosotros tenemos alrededor nuestro, nuestra propia vida, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Opeaco dice Ina Peñan de Yara, Jesús, la segunda persona. Oima Peñan de Yarandie. Y después te vuelve a insistir, pero de una manera negativa. Va bebiendo yeyapoy, va bebiendo yeyapoy. Es decir, si es que Él no existía, nada hubiese hecho, nada hubiese existido. Es una forma de reforzar y de hacernos entender. Decirles indica tumo ailare yuko mundo abeari. Decirles en ayepa la noña tende y en de nanemo garui nanemo cambuy lleva. Molare y me vamos a cementerio, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la gracia de Dios es así, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos en el corazón y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando nos acercamos como comunidad. Y cualquier otra cosa. Para que nuestra comunidad, para que el barrio aquí de ustedes, de esta capilla de las Mercedes, sea un barrio, sea un barrio donde todos nos amemos, nos queramos, nos ayudemos. ¿Desde dónde vamos a recibir esa gracia, queridos hermanos? Y solamente cuando en nuestra vida nosotros le tenemos a Dios. Por eso este es el regalo más grande que algunas veces subvaloramos. Ya es ya. Naña pena guasui. Hate cuñande hoy cuyay cuapa y naña de ella. No, se cuapa hoy. Se na icote amor. Pues se cuapa hoy. Pe ya se cuapa hoy. Pe diciendo y cuain va porque verdaderamente, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a meditar y a entender diciendo, sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Entonces ya veré como hay jinara lleva, ya veré anga, que es el don de la vida, el don de la comunidad, el don de la familia,
el don del matrimonio, el don de los hijos. El don entonces, queridos amigos, que nos hace felices. Y por eso, si estuvimos atentos, esa niña, no sé quién era la que cantó. ¿Quién era? Vos era la que cantaste. ¿Dónde estaba la que cantó? Un fuerte aplauso para esa niña. Yo por ahí te iba. Sharas hacemos hoy, vea. O por ahí alguna ópera de televisión me va a llevar. Muy bien, che. Miren, queridos hermanos, esta música, este salmo es el Salmo 8. Y esto nos hace el resumen hermoso. Miren lo que cantábamos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ya repetí mí. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Upeago dice inala ñande ya yehe shakwa, ya yehe sape ahaya eñande yara tu shaitemba eigo kondereme eva kwe oreve. Kondere yapoa kwe lleva hago an ore roimehina go ape en el mundo disfrutando de esta gran creación y de este gran regalo que tú nos has dado. Tú nos has dado, Señor, la creación. Y entonces, desde aquí después comienza a describir y decir, ¿por qué somos tan grandes? Yo, dice, miro el cielo, la obra de tus manos, Señor. Miro la luna y las estrellas que tú has creado. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Mapio señan de Yara. La peseite bebé. La remejan hace esta creación. Mapio sea llevan de Yara la peseite bebé la cera el jujangua lleva. Hareme en baitese. Uno se hace una pregunta. Pero el que se hace la pregunta, queridos hermanos, es porque entiende que verdaderamente todo depende del Señor. Ese es el gran regalo. Este día. Esa gran misericordia, la gran merced, el gran cariño y amor que nos tiene Dios. Pero eso nos tiene que llevar a reflexionar. Porque ñandego la ñande corazón ponajanguabe ñandera pisandia lleva para ser misericordiosos. Justamente tenemos que en primer lugar reconocer que nosotros todo hemos recibido, como dice San Pablo, gracia sobre gracia. Dice regalo sobre regalo. Todo es regalo, todo es regalo. La ña medita güejina curiaña güero mandu ajina peña nace y lleva peñan de siñan de güeruye pe jetepupe upe ñande ya recibina gracia sobre gracia. Aupe ñande me catube. A ver esa hoy mi tacuera. Todas estas criaturas dependen todito de sus padres. Todito depende de sus padres todavía. Ñandego ñande are lleva la icatujanguanza la ñañe independizape ñande suya ñande rubi. ¿A los cuántos años te independizaste, señora? A los 48 dice. A la cuenta. Ya se te iba ni yo. No, no piensan ni yo. ¿Vos a los cuántos años te independizaste? A los 18. Leo cuartel B. A Pepe, entonces ya chicote ve. Ñañe independizada ya. Ella por mí la tiburona, ella voy a llegar a otra cosa ya. A Pepe entonces independiza. Cuartel B independiza alguno. O si no, algunos 18 años, cambuete y sireina. Allí va. ¿Sí o no? Sí, con hay po generación de cristal, vaemos ya le cogan. Oh, mía, entonces, ya la mi mía y la cuartel, me llevan. Entonces, ya por mi mía y la tiburona. Bueno, pero se dan cuenta, queridos hermanos, cómo es la vida, ¿verdad? Nosotros siempre dependemos, todo dependemos de esa gran misericordia y de esa. Operar con la niña de. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Pero ya esa cuana, ya esa peana, porque en la medida en que nos damos cuenta de esta misericordia y de este amor y de este regalo de Dios, entonces nosotros vamos también a ser útiles para los demás. Y la palabra de Dios nos invita, queridos hermanos, siempre a ser útiles, a ser generosos también con los demás, a abrirnos a la vida, a colaborar siempre con nuestra comunidad. Bueno, eso nos estaba diciendo el Salmo, la primera estrofa que encontramos de este hermoso cántico. Pero el salmista no se contenta solamente con decirnos esto.
Después describe, miren quiénes somos, queridos hermanos. Dice, el hombre es poco inferior a los ángeles. Miren cómo nos comparan, queridos hermanos. Somos poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Lo coronaste de gloria y dignidad. Por eso es que a mí me encanta cuando leo las obras de un gran santo de Francia, de Lyon. Ireneo de Lyon era santo PA, del año 150 después de Jesucristo. O sea que estuvo muy cerca del tiempo de Jesús. Jambae iba a la escuela Ireneo de Lyon, reflexionando, queridos hermanos, la palabra del Señor. La gloria del hombre es el hombre viviente. Ya repetí mi vea. La gloria de Dios es el hombre viviente. Una vez más, la gloria de Dios es el hombre viviente. Hapeapi compa, él sea lleva. Lo coronaste de gloria y dignidad. Upea que hiseina coña nenetame lleva. La ñandela Jacob Ponata Mojina, cuya de Haisha Goanga, la ñande político cuera, estaremos mejor, humía pisa, me vengo ñañe, allá. Operaremos hoy ella con la feria hoy, porque estamos mejor. Entonces que tú ya de vacaciones, nañamba a Poeima, partido de fútbol, pues cuera y ya, a peala estamos mejor, porque ya jamás la mundial, llama la mundial, viva el mundial. Ya voy a pa. A sueto o donde hay feriado nacional. Pero sin embargo, las cosas más importantes, las cosas del descuido, o mejor dicho, muchas veces las cosas bien pensadas y sin embargo no tocadas y no reflexionadas. Personas que se quieren atornillar al poder. Oye, pues, aña cambiata la ley, aña mojita, fulano a fulano porque ahora hay votar, pero ya pota. Tembiguaycha ya pota la orero y potá. Orero potá taro ya no vea. Y así sucesivamente. Y sin embargo no nos damos cuenta, queridos hermanos, o mejor dicho, no nos queremos dar cuenta, ¿verdad? Que hay muchos hermanos que necesitan mucho más que eso. Podríamos hacer un feriado nacional, pero para ayudar a los pobres, salir a las calles, ver un poco cuántos enfermos, cuántas personas sin casa, cuántos indígenas en la calle. Usted se ya pone la feriado nacional. Todo feriado nacional te dan a llamar apoyo, todo a la calle. ¿Para qué? Para ir y visitar a los hermanos y ver a quién podemos ayudar. Porque Yarajata y Jaisañandé Coñandesí este día queremos llevar ese regalo que es lo esencial y lo fundamental. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Pero ¿cuál es la gloria y la dignidad del hombre? La gloria y la dignidad del hombre, queridos hermanos, es cuando nosotros miramos a la persona que verdaderamente está a nuestro lado y nos necesita. Pemaña yo quiere más a vender que pemaña que más a vender que ni hace vender pemaña soy yo va a vea que quién va a ver yo peño canaibata va a ver. No, por favor. Bueno, ese es tu próximo, ese es tu prójimo, esa es la persona con quien nosotros estamos viviendo. Anique ñandere saray, anique ya yareyo asante y ñande huijina, porque, queridos hermanos, este es el tiempo que el Señor nos ha regalado a nosotros para hacer el bien. Este es nuestro tiempo. Nosotros nacemos en un año, pero después tenés que calcular. Ya se mismo año bebé la diga tú le digas, rico, 80, 90. Levante la mano quien tiene 90 años. Levante la mano quien tiene 90 años. Esa ni peteímos digo a ver 90. Levante la mano quien tiene 85. Levante la mano quien tiene 85. Esa tu papá moina los 85 rico. Levante la mano quien tiene 80. Levante la mano quien tiene 80. Dai por te digo a ver. Levante la mano quien tiene 75.
Pendemita y te come, y hace se bota Vicente, imagina. Peñemos mi tamba y te se. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. ¿Quién tiene 70? Vea si hoy mantén. Esa, un fuerte aplauso a los que tienen 70 y que están aquí, esa. Oiga ese. Y levanten la mano todos los que tienen 12 años, 12 años, 12 años, 12 años, 12 años. Muy bien, esta criatura que tiene 12 años. Mira, está tío ecológico, pero queridos hermanos, este es el tiempo, este es el regalo que Dios nos da. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos dice. Porque aquí está, la gloria de Dios es el hombre realizado, es el hombre feliz. No podemos dejar que exista la pobreza, no podemos dejar que existan personas que queden del lado de nuestras comunidades. No podemos dejar, queridos hermanos, porque nosotros somos los responsables de nuestra comunidad. Ya lleva la iglesia cuando proclamaba, eso fue cuando comenzó después del golpe de 1989, siempre se leía en las homilías, Pe Paraguay ñande yaipotá, ñande mante yayapota. Paraguay ñande yaipotá, ñande mante yayapota. ¿Por qué? Y porque el regalo que Dios nos da, el regalo que el Señor nos ofrece, para que lleguemos a la gloria y para que lleguemos a la dignidad de hijos de Dios, nosotros somos los responsables. Y ahora es nuestro tiempo, porque si hay Arecoco anga 59 años, Ina, entonces dentro de 50 años, voy a año Arecota, 110 años, pero ya peisante más Cushupa y teta vaina. Pesan de Maicotaina. Y dentro de 60 años, tú ya preparaste más manos anguaisama. 120 años Marecotaina. Bueno, penda pero viaina ya. Pepucase reina y lo caua. Pepucase reina. Bueno, solamente Dios sabe, queridos hermanos, verdaderamente todo lo que nos regala, pero también nosotros tenemos que descubrir, tenemos que ser agradecidos. Y sobre todo tenemos que esforzarnos para que así como nuestra madre hoy nos enseña, la Virgen de las Mercedes, también nosotros demos el regalo más lindo a nuestra comunidad, el regalo de la vida, que es Jesucristo. Que así sea. ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Areguá! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Muy bien, vamos a ponernos de pie entonces, queridos hermanos. Ahora ya vamos a presentar ante el Señor las intenciones que sean verdaderos regalos para nuestra comunidad y para cada uno de nosotros. A cada intención respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que sea testimonio de la riqueza del Evangelio para la humanidad entera, especialmente en los lugares donde Jesús no es conocido, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa León XIV y por todos los pastores de la Iglesia, para que con su ejemplo y su magisterio nos sigan exhortando al cuidado de nuestra casa común, como creación y regalo de Dios para toda la humanidad, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que promuevan legislaciones que apunten a la protección de las riquezas naturales de nuestro país, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los pobres, los enfermos, los que se sienten abandonados, los que han perdido la esperanza, para que experimenten el amor que Dios le tiene a través de la cercanía y la solidaridad que todos los cristianos oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los jóvenes de nuestra parroquia, para que en ellos brille la alegría del encuentro con Jesucristo y busquen la santidad de vida, para ser testigos de esperanza para otros jóvenes, oremos. Padre, escucha nuestra oración.
por todos nosotros, para que impulsándolos por la gracia del año jubilar y contemplándolo el testimonio de la Virgen de las Mercedes, formemos una comunidad acogedora, de puertas abiertas, para que a nadie le falte nunca la esperanza de una vida mejor. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Del fruto de la naturaleza misma que Dios creó para bien del hombre. Ahora presentamos al altar del Señor los dones de pan y vino. La familia Cáceres Fretes presentan alimentos no perecederos para los más necesitados de nuestra comunidad. La comunidad de San Francisco presenta ante el altar del Señor hortalizas y frutillas, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que celebra la obra de la inmensa caridad del regalo de tu Hijo, y confírmanos en el amor a ti y al prójimo, con el ejemplo de la gloriosa Virgen María, bajo la invocación de Virgen de las Mercedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María, bajo la advocación de Virgen de las Mercedes,
Ella, al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a tu propio Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. María, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. María, unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la iglesia orante. María, elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas. Levanten la mano todos los catequistas que están aquí. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros catequistas de nuestra parroquia, de nuestra comunidad. También con todos los ministros de la Eucaristía. Levanten la mano todos los que son ministros de la Eucaristía. Ahí tenemos un fuerte aplauso también para estos servidores nuestros. Y con todos los que trabajan aquí en la pastoral de la capilla, de la parroquia, y de todas las personas que se dedican verdaderamente a extender el reino de Dios. Llévala, Señor, a su perfección por la caridad. Por Cristo, con Él y en Él,
a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Acerquémonos a recibir el alimento que no perece y que nos da la vida eterna. Es Jesús mismo quien se ofrece por nosotros y nos da fuerzas para seguir avanzando como peregrinos de esperanza. Jesús,
recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Bueno, ahora vamos a rezarle a nuestra madre. Los que puedan arrodillarse se van a arrodillar. Andica tuya, entonces, y vamos a rezarle nuestra oración a la Virgen de las Mercedes. Y en este momento, cada uno pone sus intenciones en este octavo día. Va a la ñandeña y cotemejina como regalo de parte de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia. ¿Cuál es el regalo más importante que estamos necesitando para nuestras familias, para nuestra política, para nuestros hermanos, para que todos verdaderamente podamos estar mejor y así entonces podamos cumplir con lo que el Salmo hoy nos decía, ¿verdad? La dignidad del hombre. Esa es la gloria de Dios, como decía San Ireneo de León. Virgen de las Mercedes, de la gran misericordia, del gran amor, del gran regalo para con nosotros. Vamos a decir la oración en nuestra Madre. Dulcísima, siempre Virgen María de la Merced, augusta Madre de Dios, estrella resplandeciente del mar, luna hermosa sin las menguantes de la culpa, escogida como el sol. Oye, Señora, nuestros ruegos. Tú que benigna escuchaste desde el cielo los tristes lamentos de los miserables cautivos que gemían sin consuelo en la dura opresión de los moros, rompiendo los grillos y cadenas que los aprisionaba por medio de tu esclarecida orden de redentores. Por el profundo ardor de tu caridad, por vuestras sacratísimas entrañas en que se encarnó el Hijo de Dios para nuestro remedio, os pedimos, dulcísima María, rompas las cadenas de nuestras culpas, para que libres de ellas merezcamos conseguir lo que pedimos en esta novena. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No Y nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de las Mercedes, Ruega por Virgen de las nosotros. Mercedes, Ruega por nosotros. Virgen de las Mercedes, Ruega por nosotros. viva la Virgen de las Mercedes, viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, así pedimos entonces a gracias Yahweh Pumisa Puyaité, entonces ya en Dumí, a nuestros organizadores, a los que están encargados de la comunidad. Entonces vamos a escuchar las palabras de ellos, las indicaciones que nos darán. Hoy, viernes 5 de septiembre, octavo día del novenario, agradecemos al presbítero Víctor Cabañas por haber presidido nuestra Santa Eucaristía. Padre, de parte de la comunidad de las Mercedes, queremos hacerte entrega de unos pequeños obsequios. Esa va hoy veme na Virgen la Merced hoy yo. Entonces me venía acostumbrado hoy me la regalo ahora. Ah, mira qué lindo. Lo más lindo, vamos a ver un poco aquí. Dice que hay que mostrar el regalo. Además, allá. Entonces me se mantenía resilleta. Voy a poner mi pieza y les voy a recordar siempre y voy a rezar por ustedes y que la Virgen la Merced nos dé siempre ese hermoso regalo. ¿Cuál es el regalo más lindo? La frutilla. Un fuerte aplauso. Qué maravilla, che. Muchísimas gracias. El coro de niños de la comunidad también quiere hacerte entrega de un pequeño presente, Padre. A mí, digo, pero qué bárbaro. Mira un poco, el hijo de Anita está aquí. Bueno, mira un poco lo que me van a regalar para mi alcancía. Cojan a la plata antes de me hace. Vamos, correta la hace. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias a estos niños. Y nos sacamos la foto con ellos. Bueno, vengan aquí, pónganse todito a mi lado aquí los niños. Y yo con este hermoso regalo. Y además, ¿saben lo? Mi clura, guaraní, campeón. Coangaro perderme Méjina, pero oro ganada. Ahí está. Bueno, miren que todo allá, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Pero la Ikepi Luque, vean ahí la segunda tapa. Bueno, pero lo lindo es que esto también está hecho ¿dónde? En Areguá. Un fuerte aplauso para todos los alfareros de Areguá. Qué lindo, qué lindo. Bueno, listo, chicos, vaya a sus lugares. Gracias, muchas gracias. Muy amable. También queremos agradecer a la comunidad de Virgen de Caacupé, San Francisco, San Cayetano, Nuestra Señora de la Asunción, Divino Niño Jesús, por acompañarnos el día de hoy y por su donación en efectivo. Fuerte los aplausos. Virgen de Caacupé de la familia Maqueda, Santa Elena de la familia Arrua Barrientos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A la panadería San Cayetano, B. Torres Veterinaria, Fisioval, TF Fisioterapia, Grupo de Viajeros de la Mercedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por su donación para nuestra capilla.
También agradecemos a la familia Jiménez Ferreira, familia Cáceres Fretes, a la Junta de Sanamiento, a NN, al señor Vicente Irrazábal, a la familia Aguilera Brites, a la joyería Onyx, por su donación en efectivo y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. También agradecemos al señor Juan Villamayor por la restauración de la corona de nuestra Santa Patrona y de la Virgen Peregrina. El día de hoy queremos agradecer de manera muy especial al profesor Edison Alarcón y al señor Juan Carlos Jara por la letra y música para nuestra Madre, la Virgen de las Mercedes. Fuertes los aplausos. También queremos recordarles que tenemos en circulación nuestra gran rifa con más de 70 premios a tan solo 10.000 guaraníes. También seguimos pidiendo su colaboración para nuestra gran tallarinada que será el 8 de septiembre. Seguimos recibiendo sus donaciones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, y yo también les agradezco esta invitación, poder participar con ustedes, estoy muy contento. La primera vez que vengo yo a esta comunidad, primera vez. Así es que espero que no sea la última, ¿verdad? Bueno, y un saludo también al párroco de ustedes, al padre Enrique Pereira, con quien nos conocemos, ya estuvimos juntos también en otras oportunidades. Y eso es lindo, entonces, y siempre ayúdenle y hagan que la comunidad verdaderamente pueda crecer aquí en medio de ustedes. Y como ustedes saben, ahí ven esas cámaras que ven ahí, allá, etcétera. Eso es porque en vivo y en directo estamos transmitiendo. Na veo mañana vender los bares y nada que vea, todo robotizado y nada. PC televisión y nada. Pepucague, ni que vender los acetes y nada. Porque pegan todo el paraguayo hoy nada. Y entonces, sobre todo este canal, nosotros comenzamos hace 3 años y medio. Estamos todavía naciendo de a poquito los OSINA. ¿Y cómo nosotros hacemos? Porque cuesta muy caro mantener un canal, 24 horas lo transmitimos. Los que tienen Tigo, cable Tigo, pueden ver en el canal 25. ¿Quién ya vio Ñande Yarañe alguna vez? A ver, ya esa mi a mí la vendemos. La cuenta está muy bien, bueno, pero sobre todo ustedes seguramente que están viendo a través de NPI, ¿verdad? A través de Telefuturo, a través de la tele y a través de Unicanal. Porque ahí en esos lugares también se compran espacios para poder transmitir. Y además nuestro canal, que tenemos ahí 24 horas de transmisión de la palabra de Dios. El que tiene cable puede verlo en cable Tigo, el canal 25. O el que tiene cable Copaco puede ver en el 472. Pero así de a poquito vamos entrando en la medida de nuestras posibilidades. Entonces más adelante tenemos que entrar también en Claro, tenemos que entrar también en Flow, ahí en Personal y todos los otros, todas las redes, estamos también en Facebook, en YouTube, etc. Si ustedes quieren ir a mirar, a ver qué cara tenían cuando yo predicaba, hoy, cómo estaban, muchos estaban durmiendo mientras se añean, ok, sí. Ahora caí con copa y la opata la misa, ok, sí. Bueno, peche pillaba y teta a través de Facebook o a través de YouTube. KB venían de Yarañe y van a encontrar esta misa de hoy. Porque peado pues está paite grabado. Peche graba paite veina. Así es que, y que tú veo pecha vea penderoga ve. Bueno, queridos hermanos, nosotros también para mantener tenemos 3 posibilidades. 1, a través de la gente, de los auspiciantes. Los que tienen su empresa, tienen su negocio, tienen lo que sea. Entonces, ellos ponen ahí su publicidad. Entonces le ponemos la publicidad
Nosotros no pedimos caro porque lo que queremos es que nos ayuden y nosotros también así difundimos y damos a conocer su empresa para poder mantener la evangelización. El objetivo principal es evangelizar, dar a conocer la palabra de Dios. Segundo, a través del padrinazgo, padrino o madrina de Ñandeyara Ñe'e. Cada uno da lo que quiere o como puede, porque cada uno y cuamba, ella va a bolsillo hoy, ¿no lleva? Entonces cada uno puede. A nosotros no le decimos tanto remeana, sino que uno se hace padrino o madrina porque quiere ayudar a que el evangelio sea verdaderamente un regalo para la humanidad, que sea un regalo para todas nuestras familias, para todo nuestro país. Bueno, y lo tercero, a Pepe a vender bellezca vamos ahí porque Pepe hoy la vende por tongo, a ver, menos mal. A ver, no cañemos ahí. Pepe bañamita pues cueve, miren vos, ahí atrás, pesada la alcancía. Pea, ahí te la Pepe hago ese otro alcancía. Así que dos alcancías más arecota guanga, Bueno, la alcancía de Ñandeyara Ñe'e, libremente los que quieran. Nosotros cuando nos vamos a las misas, a las fiestas patronales o donde sea donde nos invitan, entonces ahí también nosotros no le cobramos nada a la gente, sino que solamente le pedimos que nos ayuden para mantener todo lo que significa la estructura de la transmisión, la estructura de lo que significa elaborar los programas y sobre todo de pagar, ¿verdad?, para que podamos salir también a través de los canales. Bueno, así que muchas gracias por esta invitación, que Dios les bendiga siempre y sobre todo que nuestra Madre, la Virgencita de las Mercedes, nos regale siempre su bendición. Que así sea. Que así Y viva la sea. Virgen de las Mercedes, viva la Virgen de las Mercedes, viva la Virgen de las Mercedes. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final, agradeciendo por esta Eucaristía. Te pedimos, Padre, por intercesión de la Virgen María de la Merced, que habiendo recibido el sacramento de la redención y de la vida, nos concedas cooperar más intensamente al misterio de la salvación de los hombres y alcanzar la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y las personas que al final después quieren recibir una bendición especial, entonces yo me voy a poner aquí adelante y vamos a dar una bendición con la imposición de las manos. Pero pegan entonces libremente. Los que quieran forman fila de dos. Allá está, allá mientras allá por ahí la de coro. Y por ahí te doy un fuerte aplauso para estos niños maravillosos que vamos a llevarle también a la televisión para que puedan cantarnos ahí en la televisión. Muy bien. Y podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero
El día de hoy también queremos hacer llegar nuestras felicitaciones a la Pastoral Juvenil La Candelaria, que cumple 7 aniversario. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por su servicio de siempre.